Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio. Escrito está, aún no es el fin, aún estamos a tiempo. Esta es la parte 3 y final. Y me han escuchado muchas veces mencionar 1 Corintios 13 con respecto al amor de Dios. Y se los quiero leer literal. Como ustedes saben, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Y este es el amor de Dios que nosotros como hijos debemos manifestar. El amor es sufrido, es benigno. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En el versículo 8. Y este es uno de los versículos que usan las religiones, algunas, para decir que ya las manifestaciones del Espíritu ya no están disponibles el día de hoy. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y este versículo lo usan, pero lo mal usan, porque ¿cuándo van a acabar? Cuando retorne Jesucristo por la iglesia, no antes. En ese momento acabará la ciencia, acabarán las manifestaciones del Espíritu, porque ya no van a ser necesarias, porque conoceremos como fuimos conocidos. Así está escrito. Así que, después de haber conocido lo que es el amor de Dios, debemos renovar nuestra mente a manifestar ese tipo de amor. Así que ahora continuamos con Hechos 10:45. Estábamos con el relato de Cornelio en el segmento anterior. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué? ¿Pero qué se ha encargado de hacer el Dios de este mundo? De propagar la mentira de que el manifestar el Espíritu de Dios hablando en lenguas era solo para los apóstoles, que era solo para ese tiempo, que se tiene que ser muy especial para llegar a hablar en lenguas, que todo ocurre porque el Espíritu los toma, y otras muchas mentiras del padre de mentira. El diablo ha hurtado el magnificar a Dios, el interceder por los santos, el hablar secretos divinos con Dios. Ha matado toda la fortaleza espiritual del nuevo hombre creado según Dios, que podría recibirse al renacer. El diablo, al impedir con mentiras el ser bautizado con el Espíritu Santo, destruye al manifestar todo el poder que Dios hizo disponible para ser operado por el hombre renacido, para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, dejando de este modo totalmente indefenso de los ataques espirituales tanto del viejo hombre como asimismo de los ataques de las huestes de maldad de las regiones celestes al hombre y a la mujer, la creación de Dios. Es por ello que el diablo, el dios de este siglo, está llevando a cabo su ministerio de hurtar y matar y destruir con gran éxito y sin ninguna oposición. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Las religiones, cuando leen la Biblia, no entienden que la palabra de Dios es viva y eficaz, que se puede y se debe aplicar aquí y ahora. Sino, miren sus países, sus gobernantes, quienes los presiden. Cada uno hace lo que bien le parece, rompiendo todos los principios establecidos por Dios. La avaricia y la codicia es toda su motivación, mientras que los que se dicen creyentes miran impávidos cómo se promulgan leyes que son un abierto ataque a Dios y a su creación: aborto, sodomía, lesbianismo, la ideología LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Ya es algo cotidiano, mientras que las religiones están preocupadas de mostrarle al vecino que tienen un templo más grande,
que tienen más gente, que su grupo musical es mejor y que mete más bulla, siguen efectuando el bautismo de Juan y negando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes, o habían entendido ustedes, que el lesbianismo y la sodomía son una enfermedad mental? Yo se lo voy a explicar por qué. Físicamente, el hombre o la mujer muestran el género que son. Tienen aparatos reproductores diferentes, los hombres tienen gónadas, tienen pene, sus cuerpos muestran físicamente lo que son. Ahora la ciencia ha descubierto de que hay genes, ¿cierto? Y que hay dos tipos, para el hombre 2X y para la mujer una X y una Y, así que fisiológicamente también hay una gran diferencia. Si físicamente, genéticamente, son hombre o son mujer, ¿dónde radica la idea de ser del sexo opuesto? En su mente. Por eso digo, es una enfermedad mental. ¿Qué es lo que yo tengo en mi mente? Tengo al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y que está siendo gobernado por el Dios de este siglo, el que me dice, o le dice a las lesbianas, o le dice a los sodomitas, que están en un cuerpo que no les corresponde. Ahora entienden por qué es una enfermedad mental. Porque si yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, voy a saber que el primer mandamiento que Dios hizo fue varón y hembra en Génesis. Y después le dijo, id y fructificaos. Y ni el uno ni la otra pueden fructificar como Dios lo diseñó. Y dicho esto, sigamos entonces con lo que estábamos viendo con las religiones, que es algo cotidiano, mientras que las religiones están preocupadas de mostrarle al vecino que tienen un templo más grande, que tienen más gente, que su grupo musical es mejor y que mete más bulla, siguen efectuando el bautismo de Juan, que el bautismo en agua, un bautismo de arrepentimiento, y negando el bautismo del Espíritu Santo, el poder de lo alto. Pero, ¿esto sirve para mostrarle el camino de salvación a la gente que les sigue? ¿Todo lo que hacen las religiones? ¿Todo lo que practican las religiones hoy día les lleva a manifestar el poder que Dios hizo disponible? Toda acción del hombre y que no está basada en la sana doctrina es vanidad y no tiene provecho para la vida eterna. La doctrina sin interpretación privada es la que libera y entrega herramientas para la competencia espiritual a la que nos enfrentamos todos los días cada uno de nosotros. Pero las religiones enseñan a sus seguidores que deben ser humildes, que eso es ser piadoso, que deben orar haciendo ayunos, que deben orar por paz en el mundo. Pero espiritualmente, ¿es correcto? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se ve y se oye muy bien orar por la paz del mundo, pero ¿esto es posible hoy? Sabiendo que es el diablo el que gobierna el mundo y sus obras. Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo.
Hoy día los religiosos se niegan a creer, al igual que lo hicieron estos fariseos, en el enviado de Dios, y prefieren seguir siendo idólatras adorando a la creación, a Jesús, el Hijo de Dios, el ungido por el Padre, y se niegan a adorar al Creador, al que envió a Jesús como ofrenda de expiación. Juan 8:27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Y por qué no entendieron que les hablaba del Padre? Lo mismo que ocurre hoy. Usted les muestra la diferencia, se los lee y tosudamente se niegan a creer lo que leen. Juan 8:27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Y por qué no entendieron que les hablaba del Padre? Porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra imagen en este versículo es muy especial. Aquí se refiere a la perfección que es obra de la gracia divina. Eso es lo que muestra esta palabra imagen. Los creyentes tienen aún que presentar no a alguien como Él, sino lo que Él es en sí mismo, tanto en su cuerpo espiritual como en su carácter moral. Cristo en relación con Dios, 2 Corintios 4:4, la imagen de Dios. Esto es esencial y absolutamente la expresión y representación perfecta del arquetipo, Dios el Padre. Ese es el trabajo que nosotros tenemos, representar a Dios el Padre en nuestras vidas y manifestarlo en el mundo, siendo la luz del mundo, la sal de la tierra. Y esta definición de la palabra imagen, aquí la perfección es obra de la gracia divina. Los creyentes tienen aún que presentar no a alguien como Él, sino lo que Él es en sí mismo, tanto en su cuerpo espiritual como en su carácter moral, de Cristo en relación con Dios. Esto es esencial y absolutamente la expresión y representación perfecta del arquetipo, Dios el Padre. Diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es la promesa hecha por Dios, que el maligno no nos tocará. La condición es siempre y cuando nosotros no lo permitamos al salirnos de comunión. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo entero está bajo el maligno, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Debo orar por el mundo o deshacer la influencia diabólica en el mundo? 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Cuando habla de fornicarios se refiere tanto a fornicación sexual como fornicación espiritual. La idolatría la califica a Dios como fornicación. Ezequiel 6:9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. 1 Corintios 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo 1 Corintios 5:9? Os he escrito carta que no os juntéis con los fornicarios. 1 Corintios 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y a través de todo lo que hemos estudiado, hemos visto y hemos entendido
que la gran mayoría, sino todos los líderes que se autodenominan a sí mismos titulándose de diferentes formas, que lo único que los motiva es la avaricia. Y se dicen hermanos. Hay otros que se dicen hermanos, pero no creen en el derramamiento del Espíritu Santo. Hay otros que se dicen hermanos, o que te llaman hermanos, que andan con la Biblia bajo el brazo y predican por las calles. Con ellos es que yo no me debo juntar. ¿Sabes por qué? Porque ellos contaminan. Así como contaminaron a Pedro, los que eran celosos por la ley, así como contaminaron la iglesia del primer siglo, todos aquellos que eran celosos por la ley. Con ellos no debo juntarme. Por eso Pablo desechó a esos dos varones y les dijo que se lo entregaba a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pablo incluso a Pedro le dijo que era un hipócrita. Y no se habló más de Pedro, así que Pablo no se juntó más con él. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. Idólatra, aquellos que adoran a Jesús en vez de adorar a Dios y entender que Jesús es el camino que lleva al Padre. Son idólatras. O maldiciente, todos aquellos que despotrican en contra del Espíritu Santo, diciendo que no era para este tiempo, sino para ese tiempo solamente, o borracho o ladrón. ¿Cuántos ladrones hay en las congregaciones? Y no solamente físicos, le están robando toda la bendición al pueblo que les sigue. Con el tal, ni aun comáis. ¿Cuántos religiosos son idólatras de sus religiones y doctrinas, negándose a creer que las religiones en las que participan están contaminadas con doctrinas diabólicas? Le es más fácil seguir en la mentira que reconocer su error para enmendarlo. ¿Te acuerdas lo que le decían a Jesucristo, que él se reunía con pecadores? Porque a ellos hay que salvar. Él no decía júntense con los fariseos para salvarlos a los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque ya eran tan doblegados, dominados, permeabilizadas su mente por espíritu diabólico que no tenían salvación. Incluso fueron asesinos. Lo mataron a él. ¿Lo habían visto así? ¿Cuántos religiosos son idólatras de sus religiones y doctrinas, negándose a creer que las religiones en las que participan están contaminadas con doctrinas diabólicas? Le es más fácil seguir en la mentira que reconocer su error para enmendarlo. 1 Corintios 5:12. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 1 Corintios 5:13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 2 Corintios, es decir, 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Todo lo que hemos compartido durante todo este tiempo se resume en este versículo, porque aquí está en donde ustedes eligen el camino alto o el camino bajo. 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cómo estaban ustedes antes de llegar al conocimiento de la palabra? ¿Quieren estar peor que como estaban en ese tiempo? Entonces no desechen el llamamiento de Dios. ¿Cuántos de los que se dicen creyentes siguen siendo idólatras o son arrastrados a la idolatría por quienes enseñan que Jesús es Dios? Incluso respaldan y defienden ideologías políticas que están en abierta oposición a la palabra revelada de Dios. 2 Corintios 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2 Pedro 2:21, se los leo de nuevo. 2 Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido
no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Muchas denominaciones esperan el anticristo para enfrentársele, pelear con él, ignorando o negándose a creer que los anticristos ya están aquí, están entre nosotros, y son todos aquellos que creen y enseñan que Jesús es Dios, que es trinitario, que se encarna, etc. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ahora entienden ese versículo? Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios, no siervos de Jesús. ¿Deben orar por ayuda? Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es por ello que Dios proveyó para nosotros los que creemos, por medio de su Hijo, el hacer disponible su Espíritu Santo, el nuevo bautismo. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora entienden por qué es tan importante hablar en lenguas. ¿Por qué es tan importante el manifestar el Espíritu de Dios hablando en lenguas? En nuestra vida de oración privada. Hay que recalcar eso. En nuestra vida de oración privada. Yo puedo estar en mi trabajo y puedo estar murmurando hablando en lenguas. Puedo estar cantando en lengua. Lo puedo hacer. ¿Por qué no? Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Se acuerdan que en algún momento también lo vimos, que yo podía orar por mis sentidos por Juanito, pero la necesidad no era Juanito, era Pedrito? Pero mi espíritu lo sabe, porque escudriña aún lo profundo de Dios. Y Dios conoce la intención en el corazón del hombre. ¿Entienden cómo todo se une? Por eso, no sabemos, al pedir con los sentidos, no sabemos realmente cuál es la necesidad, porque oramos con emociones, oramos con intereses personales, oramos por el amor filía que podamos tener por aquel que estamos orando. Pero cuando manifestamos el Espíritu de Dios, estamos amando con el amor perfecto de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Entienden que Dios ya nos entregó los medios para ayudarnos? Es perder el tiempo seguir pidiendo. Ahora solo se debe creer para obtener. Es grande entender esto.
¿entienden que Dios ya nos entregó los medios para ayudarnos? Nos entregó su Espíritu. ¿Y sabe cuál es la necesidad que tenemos? ¿Sabe cuál es la necesidad imperiosa que tenemos? ¿Cuál es nuestra necesidad real que tenemos? No la emocional, la real. E intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A quién intercede? ¿Ante quién intercede? Ante Dios mismo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Entienden que Dios ya nos entregó los medios para ayudarnos? Es perder el tiempo seguir pidiendo. Ahora solo se debe creer para obtener. ¿Se debe pedir tener más fe? Otro error de las religiones. No, es que no tengo tanta fe. O estoy pidiendo más fe. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en los 5 sentidos, lo vivo en la creencia del Hijo de Dios. ¿Cuánto creyó el Hijo de Dios? Es lo mismo que yo puedo llegar a creer y vivir. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta que la clave para ser un hijo de Dios victorioso en esta competencia espiritual es entender que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Se debe pedir por sanidad? 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Léanlo de nuevo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El seguir las pisadas de Cristo, entre otras cosas, conlleva no hacer pecado, que no haya engaño en nuestra boca, ni en lo que predicamos, soportar a los que nos maldicen, pero también sanar a otros, tanto espiritual como físicamente, así como fuimos sanados por su llaga, enseñarles a otros que la sanidad completa y total ya fue hecha disponible por el Hijo de Dios hace ya más de 2000 años, cuando se produjeron sus llagas por las torturas recibidas. ¿Se debe pedir por salvación? Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 2 Corintios 6:12. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. ¿Cuándo lo estás leyendo? Hoy. ¿Cuándo lo estás leyendo? Hoy. He aquí, ahora. Es Dios hablándote. Es Dios llamándote a su rebaño. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Romanos 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios dice hoy que ya todo nos fue dado, todo es nuestro, solo debemos tomarlo. 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Entienden esto? 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
1 Corintios 3:22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. 1 Corintios 3:23. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Cuando Dios hace una repetición, como en este caso, que lo hace 2 veces, está estableciendo a firme lo que asegura. Capítulo 21 y 22 dice, todo es vuestro. Y será vuestro cuando se entienda que Dios en Cristo está en nosotros. Ahora, en todos los que creemos en la palabra de Dios como su voluntad revelada y escrita, y renacimos del Espíritu de Dios al bautizarnos en el bautismo que hizo disponible el Hijo de Dios Jesucristo. Y para finalizar, si nuestros gobiernos y quienes nos presiden, tanto seglar como espiritualmente, si no están haciendo la voluntad de Dios o están siendo tropiezo para la difusión de la palabra revelada de Dios y o que abiertamente están en oposición de Dios con sus decisiones, doctrinas y prácticas perversas, Dios nos dejó un ejemplo a seguir y a hacer. Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se arengó. Hechos 12:22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto nos dio la gloria a Dios y aspiró comida de gusanos. ¿Qué ocurriría si hoy día se reúne el pueblo de Dios ante las casas de los gobernantes, o las casas de gobierno más bien dicho, y piden palabra de Dios y no de hombre? ¿Qué pasaría si aquellos renacidos se paran ante las congregaciones y ante sus liderazgos y piden palabra de Dios y no de hombre, en vez de que le cuenten historias, que le cuenten anécdotas, o que los lleven cantando, o danzando, tocando instrumentos, y que pidieran voz de Dios y no de hombre? ¿Qué ocurriría? Es lo mismo que nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer hoy. Hoy debemos pedir palabra de Dios y no de hombre. Así que, amado pueblo de Dios, Dios les bendiga, fírmense adelante en este llamamiento santo.